Buenas noches, me gusta estar con ustedes una vez más y aquí y aquí con Frank siempre esperándolos y pensando en ustedes y pensando en este tiempo. Así que bueno, como siempre, un par de recordatorios, siempre van a estar con los micrófonos apagados. Entonces eso lo está controlando Fran. Y Y después de la enseñanza siempre hay un tiempo de compartir, de expresar y sencillamente pues estar juntos, ¿verdad? Como siempre les recuerdo, las enseñanzas en una opción más son únicas con el propósito de que cada vez que se conecten o lo escuchen en YouTube o en Facebook o donde sea, pues puedan recibir algo que no tengan que haber estado viendo antes o leído o algo así. Muy bien. Si pudieron ver, el tema de hoy es Dios y el terremoto. Lastimosamente, ha habido un terremoto que afectó a Turquía y Siria y han habido pues un montonazo de muertos, pues. Y eso trae pues reflexiones a nuestro corazón, trae ideas, miedos, eh, y de eso vamos a tocar el tema hoy. Una de las preguntas que uno puede tener es que si Dios, o sea, tiene que ver, que si Él le importa, ¿verdad? Que si en el corazón de Dios hay algo que pues sí, algún enojo o algo así. Y en esta ocasión no vamos digamos, a responder todas las preguntas existenciales, sino que, como siempre, nos vamos a centrar en un texto de la Biblia y vamos a intentar buscar la voz de Dios, del Espíritu, en un tema así. Así que, como siempre, les pido que si pueden tener una Biblia, eh, o si pueden encender una Biblia en sus celulares y vamos a Lucas 13. Es un pasaje pequeño. Voy a leer de la Reina Valera primero y después de la NTV. Entonces vamos a Lucas 13, Lucas capítulo 13, versículo 1. Yo solo voy a esperar unos segunditos pensando que quizás lo están buscando. Lucas capítulo 13, versículo 1. Bueno, en la Reina Valera dice así: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban o que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Voy a volver a leer el pasaje en la NTV. Lucas 13, versículo 1. Dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios.
¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Como mencionamos, aquí dicen estos días, ¿verdad? Y en la Reina Valera dice en este mismo tiempo. Y atrás y adelante la cuestión ya está tensa con Jesús. Y hay cuestionamientos y hay confrontaciones con los fariseos. Y de repente surge esta situación, surge esta pregunta existencial que no se la hacen, sino no es que nadie le pregunta, sino que Jesús mismo como que nota, ¿verdad? Y eso es lo primero que podemos decir hoy, que Jesús sabe cómo estamos pensando. Jesús conoce nuestros cuestionamientos, nuestras dudas, nuestros miedos, y Él toma la iniciativa. Y en este pasaje, en este tiempo, como les digo, ya había una tensión. Entonces Jesús no anda en sus mejores días, digamos, no anda buena onda, no anda haciendo bromas, ya anda hablando bien directo. Y en este momento, él directamente se va al corazón del asunto. Y el corazón del asunto es que los que estaban hablando sobre el tema estaban pensando en el corazón del otro. Y quizás ahorita con Turquía estamos pensando en el corazón del otro, de los que estaban allá, que por qué, que han hecho mal, que tiene Jesús en contra de Turquía, que tiene Jesús en contra de Siria, que por qué está pasando eso allá. Y Jesús de un solo nos tira la pregunta y dice, no, lo importante no es lo que está pasando allá, es lo que está pasando aquí, en el corazón. Y por eso les dice de un solo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en la Reina Valera, una de las ventajas de la Reina Valera es que sigue bastante estricto cómo está la frase. Y si notan en la Reina Valera, Jesús mismo hace la pregunta, ¿verdad? ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Y de un solo Jesús dice, no. Fíjense qué contundente. Es decir, no se trata de eso. No es el punto. El punto es que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, la ironía del caso es que Turquía está tan lejos, pero nuestro corazón es lo que importa en estas reflexiones. Y esto tiene que ver específicamente con el alma, con el alma. Algunos tienen problemas con la palabra alma y quizás tengan alguna razón en eso, porque la palabra alma, pues, es una palabra, digamos, que puede tener alguna connotación un poco que de filosofía o algo que está medio ajeno a lo de Dios. Pero ustedes pueden pensar en alma o pueden pensar en espíritu, pero el punto es que nosotros no solo somos cuerpo y mente, tenemos una parte espiritual. Y lo más importante, verdaderamente, es esa parte, el espiritual. Y yo voy a decir alma. Y Jesús se va al meollo del asunto, que es el alma. Y no es el alma del otro, es mi alma. ¿Cómo está mi alma? Y un par de preguntas que quiero lanzar. En primer lugar, ¿cuándo fue la última vez que yo reflexioné sobre mis arrepentimientos
y mi alma. Otra pregunta. ¿Qué tipo de reflexiones hago yo ante los desastres? ¿Son reflexiones de otros o son reflexiones mías? Y aquí Jesús, con un poco de dureza, pues, vuelve a ver estas personas que no sabemos quiénes fueron, porque dice estaban ahí algunos, pudieran haber sido los discípulos o no. Es más, a mí se me ocurre, y esto ya es como creatividad mía, se me ocurre que alguien lo dijo, vea, dijo, o sea, tiró como la idea o la conversación, la crisis existencial y decir, hey, pero ahí mataron a unos galileos, ahí mataron unos de Turquía, a unos musulmanes, a una gente bien mala. O sea, por algo es, pues. Y yo estoy seguro que si los discípulos lo escucharon, quizás no dijeron amén, ¿verdad? Pero lo más seguro es que estaban pendientes y quizás dijeron, de veras, vea, esa gente, cosa seria. Y Jesús lo que hace es que regresa y dice, hay un espejo donde hay que verse y hay que ver cómo está mi alma, cómo está mi alma. Entonces, ¿qué tipo de reflexiones tengo yo cuando le pasan cosas malas a otros? Estoy tratando de encontrar el por qué está mal, anda descarriado, ya se le venía, ya se le venía eso, o tenemos esa mentalidad de Jesús de decir, no, espérate, es que no se trata de eso. Y, y voy a usar la frase de la NTV, espérame que se me cerró. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Ahora, hay algo interesante aquí, como les dije, esa tensión que hay atrás y adelante en estos pasajes. Y, y más adelante se topa Jesús con unos fariseos y de repente les dice a ellos, hipócritas, en el versículo 15, o bueno, 14, dice en la NTV, en cambio el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanaran en día de descanso. Entonces Jesús viene y sana a una mujer en el día de descanso y se indignó. Entonces, una vez más, el fariseo estaba preocupado por lo que pasaba en el corazón de la otra persona y no estaba preocupado por mi alma, el alma personal. Y les dice Jesús, hipócritas. Fíjense qué cosa más seria. Y parece ser que es bien fácil cortar en pedacitos las cosas que están pasando en otros, pero es bien difícil vernos al espejo y decir, quiero ver, híjole, cosa seria ese corazón, ¿verdad? Y entonces, ese espejo que nos hace vernos hacia adentro, en vez de ver al otro y decir, ¿qué cosa mala pasa ahí? Una pregunta bien sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que yo hice una evaluación de las cosas malas que hay en mi vida? Porque sé que fácilmente uno lo hace por los demás. ¿Vea? Ahora, en medio de esta palabra dura de Jesús, en ese mismo pasaje,
Jesús empieza, o bueno, no es la primera vez, ¿verdad? Pero dice una verdad que vamos a resaltar siguiendo más allá de esto de la reflexión personal. Y ahorita les digo aquí. Al final del capítulo, Jesús se mueve su corazón por esta ciudad, Jerusalén, y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira tú, y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo es eso que Jesús dice que no volverás a verme hasta que diga bendiciones al que viene, si él ahí estaba? Y la respuesta es que, bueno, la historia es que Jesús es crucificado, resucitado por el poder del Espíritu Santo y promete regresar. Y voy a dar un salto enorme y quiero que me sigan a Apocalipsis. Apocalipsis 6. Y para no decir demasiado de Apocalipsis, solo voy a decir que Apocalipsis es un libro de símbolos, ¿ok? No es un libro de historia como los evangelios. Y en esa simbología, Juan decide usar el terremoto. Fíjense qué interesante. Y vamos a Apocalipsis 6:12. 6:12. Y bueno, si no han leído el Apocalipsis, bueno, en primer lugar los animo a que lo hagan. Y dentro de la dinámica del Apocalipsis hay unos sellos que solo el Cordero puede abrir. Y son 7 sellos. Y en el 6º sello dice así. Entonces, 6, Apocalipsis 6, versículo 2. Por si no saben a dónde está Apocalipsis, está al final de la Biblia. 6:12 dice: mientras yo miraba, el Cordero rompió el 6º sello y hubo un gran terremoto. Fíjense qué fascinante. Y cómo el terremoto nos puede traer a la mente estas realidades. Y dice: el sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. 14, versículo 14. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Les repito, este lenguaje no es algo que sucederá per se, sino, o sea, algo va a suceder, pero son símbolos, son imágenes fuertes de cosas que sucederán. El 15, entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre. Fíjense, esto no tiene nada que ver con el rico, con el que tiene dinero o con el que no tiene, porque dice que todo, el esclavo y el libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira
y termina con una pregunta. ¿Y quién podrá sobrevivir? Vamos a ver, hace la pregunta la Reina Valera. Versículo 17 de Apocalipsis 6, lo leo en la Reina Valera, dice: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y Jesús allá en Lucas 13 ya nos había dicho quién se va a sostener en pie: el que se arrepiente, el que se arrepiente de sus pecados. Fíjense qué esperanza más grande, y ver el terremoto y las realidades y los desastres y recordar ese terremoto y recordar que viene un día que no va a ser un terremoto, sino que va a ser el terremoto de terremotos. Imagínense esta imagen, qué terrible, esta imagen en el versículo 14. El cielo fue enrollado como un pergamino. O sea, no solo un terremoto, sino que todas las realidades físicas que uno puede percibir van a ser absolutamente movidas y distorsionadas y dadas vuelta. ¿Y quién podrá quedarse en pie? Y Jesús ya lo dijo en Lucas 13. Si no se arrepienten, perecerán. Fíjense o sea, qué esperanza para aquellos que no nos escondemos de la ira de Dios. Entonces, preguntas. Al ver terremotos, al ver desastres, al ver señales, por usar una palabra apocalíptica, ¿tengo miedo de la ira de Dios? ¿O estoy seguro y refugiado en el Cordero? Porque aquí claramente dice que es la ira del Cordero. Pero ¿por qué tendría yo miedo de la ira del Cordero si es al Cordero a quien yo he entregado mi vida? Si es al Cordero al que es la sangre del Cordero en la que yo confío. Y es mi alma la que está segura. No la alma del musulmán. No la alma del malo. Es mi alma a la que Jesús dice, o sea, sí, está bien. Hay personas que no me tienen, pero tú me tenés a mí. Hay miedo de mi ira, hay esperanza en el final. Y la última cosa que quiero decir hoy: los terremotos traen sufrimiento, muerte. O sea, ni me imagino pues el dolor que están sintiendo las personas que han perdido a sus seres queridos, que están desaparecidos, que no tienen a sus hijos, etcétera, etcétera. Las autoridades, ¿verdad? El miedo de las autoridades al estar bajo tanto estrés, bajo algo tan fuerte. Pero ese terremoto que leímos en Apocalipsis 6 será un último terremoto y será un último momento, porque después de ese momento es la eternidad y es la esperanza y es la salvación eterna. Y de ahí ya no habrá ningún terremoto. Y dice aquí en el mismo Apocalipsis, no hay lágrimas, que todas las lágrimas desaparecerán, y hay un árbol de la vida y un libro de la vida en el que uno está inscrito ahí por la sangre del Cordero. Y esa realidad es tan fuerte como los terremotos que uno puede sentir aquí y que han sentido allá. Entonces, esta noche agarramos ese espejo con coraje, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi alma? ¿Estoy yo escondido en, pensando en el Cordero, ¿verdad? En esas piernas del Cordero inmolado? ¿O tengo yo miedo de esa ira porque no sé o no estoy seguro o no quiero, ¿verdad? Reconocer que este Cordero es tanto el que salva como el que tiene la ira del día final. Así que voy a aprovechar para orar con estas reflexiones
y de un solo vamos a aprovechar para orar por las almas de las personas, ¿verdad? Que, pues sí, que busquen al Señor con sinceridad dentro del sufrimiento. Así que vamos a orar. Padre, gracias porque